que 3 de cada 100 adultos mayores tienen un cuidador, alguien que se hace cargo de sus necesidades día y noche, o solo en las noches, o solo en el día. El resto es un familiar, una muchacha que limpia, que se encarga de esas funciones, o simplemente es alguien que los cuida. ¿Cuáles? Aquí es la pregunta del millón. ¿Cuáles son los derechos y deberes que tiene un cuidador? Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la abogada de la casa, la licenciada María Marta Salazar, a quien le agradecemos muchísimo que nos venga a aclarar este tema, porque sí, definitivamente en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que cuidar de un adulto mayor. Es una población vulnerable que requiere cuidados no solamente especializados, sino también muy específicos. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Paula. Lo que decís es correcto y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya yo tengo que trabajar, mis hermanos trabajan, porque si no, nadie come en la casa? Necesitamos contratar a un cuidador de un adulto mayor, pero no hay plata. ¿Cuáles son las consideraciones que debo tomar en cuenta a la hora de considerar esta opción para que cuide a mi papá, mamá o abuelitos? Sí, claro. Primero que nada hay que definir qué tipo de persona requiero o trabajador requiero yo para que cuide a esa persona adulta mayor. Si requiero un trabajador que nada más sea un cuidador, es decir, que haga labores asistenciales, que le ayude a esa persona adulta mayor a bañarse, a comer, a ponerse la ropa, vestirse, entonces podríamos estar hablando de un cuidador. Si pensamos en que no, esta persona tiene que suministrar además medicamentos, inyectarla, hacer curaciones, podríamos estar hablando más bien de una persona más especializada, un auxiliar de enfermería, un enfermero, una enfermera. Entonces, primero hay que determinar qué tipo de trabajador es el que necesito para que cuide a esa persona adulta mayor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora estábamos hablando fuera de cámara, esto no es un servicio que sea barato, realmente hay que tomar muchas consideraciones y muchas garantías como el seguro y demás. Si una persona, una familia no tiene el dinero para contratar a esa persona, ¿puede acudir al gobierno para que le ayude y le asigne una persona que cuida a este adulto mayor? Claro, por supuesto, estas situaciones pasan muchísimo en las familias y es preocupante. Primero hay que analizar si se podría pedir una pensión alimentaria entre los hijos de esta persona adulta mayor para que todos puedan colaborar, porque se ha visto muchos casos que solo una persona o dos colaboran y son varios hijos. Entonces, cada persona puede colaborar en la pensión alimentaria de manera proporcional a su salario, es decir, aunque tenga que pagar 20.000 colones, si los puede pagar o con ayuda, aunque sea de los mismos familiares, de ese otro núcleo que tienen, por ejemplo, un hijo y que le ayuden los demás hijos que ya son mayores de edad, por lo menos para reunir el dinero, un juez podría designar que tenga una pensión. Ahora, si definitivamente no hay cómo, porque es una persona que está incluso en estado de abandono, el IMAS da ayudas que van desde los 55.000 colones aproximadamente hasta los 80.000 colones por mes. A personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema, ¿ok? Y sí tiene que ser declarado por el IMAS como mediante un estudio socioeconómico. Y la Caja Costarricense del Seguro Social ayuda en el tema de las pensiones del régimen no contributivo, es decir, las personas que históricamente no cotizaron para la Caja. Entonces también se les puede dar una pensión de alrededor de máximo unos 80.000 colones o dependiendo de los acuerdos que la Junta Directiva de la Caja establezca cada año. Ahora, otro tema que también conversábamos fuera de cámara que me pareció súper interesante, importante tomar en cuenta, es el tema de: yo tengo 200.000 colones, voy a buscarme una muchacha que me ayude a cuidar a papá, mamá, abuelitos, y la muchacha acepta. Por lo general esto se da muchísimo en personas en condición ilegal, tal vez migrantes en condición ilegal en nuestro país, aceptan esos 200.000 colones, pero hasta dónde me podría a mí traer es un problema. Claro, hay muchas personas que están en una condición irregular en Costa Rica y están aceptando salarios que incluso están por debajo del mínimo que establece la ley. Y se lo voy a poner en un caso concreto, ¿ok? Una empleada doméstica tiene que tener un salario mínimo de 236.000 colones. Solo empleada doméstica. Solo siendo empleada doméstica, ¿ok? La empleada doméstica no debe de hacer labores de cuidado. La empleada doméstica se debe de dedicar al aseo de la casa, mantener el orden, incluso cocinar, ¿ok? Entonces esas son las labores de una empleada doméstica y no lo digo yo, incluso lo dicen criterios de la Sala Segunda y del Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces es muy complicado aceptar
que esas son las labores que desempeña una trabajadora doméstica que a ella le pagó 236,000 colones y no puede ser cuidador. El cuidador está en la lista de salarios mínimos que publica también todos los años el Ministerio de Trabajo en su página y que esos salarios se establecen mediante decreto de manera anual. Imagínense que el cuidador tiene que ganar por mes 460,000 colones, es decir, 15,333 colones por día. Y entonces, con solo labores de cuidador, ahí no incluye de cocinarle al adulto mayor. O sea, podría ser, sí, claro, de alimentarlo, eso sí, pero no es como que le voy a cocinar a todas las personas familia. Que están, me voy a dedicar de cuidador exclusivamente a ese adulto mayor, ¿ok? Entonces, podríamos estar hablando de un presupuesto de alrededor de unos entre 350,000 a 500,000 colones para una persona que solo se dedique a ser cuidadora y se llama asistente de domicilio de personas adultas mayores, así lo establece en la lista de salarios mínimos. Entonces, es un presupuesto muy elevado, pocas familias pueden pagarlo. Ese es el gran problema que tenemos actualmente, que hay muchas personas adultas mayores que están no están recibiendo en este momento el cuidado debido justamente porque no se están contratando a las personas que tienen la calificación o que ya están preparadas para llevar a cabo estas funciones. Ahora también conversábamos del hecho de que estamos hablando sobre una base para un cuidador diurno, pero en el caso de horario nocturno, esto va a elevarse un poco más. Sí, y qué grave porque hay muchas personas que consideran que entonces yo contrato un cuidador y es con dormida. Y entonces la persona trabaja 24/7 y me trabaja de lunes a sábado y tal vez le doy un rato para que salga los domingos y esto sí pasa. Son ejemplos de la vida real. Entonces, ¿qué problema? Porque no nos estamos dando cuenta que estamos poniendo a trabajar a una persona más de la jornada de las 48 horas semanales, no le estamos pagando extras, a la persona ni siquiera le estamos dando derecho al descanso prácticamente, y se nos puede venir una demanda laboral, y ha pasado muchas veces, y yo sé que las personas que tal vez están escuchando dicen, pero qué injusto, pero también qué injusto para la persona trabajadora que no se le están pues respetando sus derechos laborales, ni el derecho al salario mínimo, ni el derecho al descanso, ni el pago de las horas extra. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que ella es de mi confianza, tengo, no sé, 5 años, 6 años de que está cuidando a mamá o papá, no la tengo con las garantías y ahora sí quisiera ponerme al día. ¿Por dónde tiene que empezar? Qué buen ejemplo que está dando, porque justamente muchas personas que tienen estas situaciones dicen eso mismo, es que es la persona de la confianza, de confianza, es mi vecina, es amiga de la familia de toda la vida, y aquí el tema es que esto es como un matrimonio. Una persona se casa no pensando que mañana se va a divorciar. Igual usted no le dice a una persona que llegue a cuidar a un adulto mayor pensando en que va a terminar en una demanda. Entonces, ojo ahí, cuidado, porque de igual manera hay que pactar las condiciones bien desde un inicio, y si ya usted contrató a la persona y no las estableció bien, póngase al día, ordénese, asegure a la persona, acérquese a un abogado especialista en derecho laboral para que le ayude a ponerse al día y evitar contingencias a posterior. Ahora que usted hablaba del tema del descanso, es totalmente cierto. Hay gente que nada más el domingo lo toman un ratito, pero tienen que regresar en la noche o el lunes muy temprano en la mañana. Ya está comprobado incluso por el INEC que 7 de cada 10 de estos cuidadores son mujeres. ¿Hasta dónde debe darse o negociarse ese periodo de descanso? Porque también cuidar a una persona adulta mayor es bastante cansado. Por supuesto, hay muchas personas que desconocen el síndrome del cuidador quemado, que es parecido al síndrome del trabajador quemado, pero se da en la persona cuidadora. Entonces, no podemos quemar a una persona que esté 24/7 cuidando a una persona adulta mayor. O sea, es decir, tenemos que darle una jornada laboral tal cual como la tienen las personas que vemos que trabajan en tiendas, en industria, en comercio, en servicios, que tienen una jornada de 8 a 10 horas aproximadamente, si fuera acumulativa, por ejemplo, y que tenga derecho a un día de descanso completo. A la semana. Es decir, yo puedo trabajar y cuidar a un adulto mayor de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un horario diurno. Exactamente, diurno. Y si se pasa de esas horas, son horas extra y tienen que ser también de carácter excepcional. Es que realmente la legislación no permite que una persona esté 24/7 y durmiendo y también teniendo que despertarse en la noche si no se le está ni siquiera reconociendo esos salarios y esas horas extra. Ok, también hay una
herramienta muy importante que tiene el IMAS y quisiera que usted nos comentara también un poquito acerca de eso. La página, para no equivocarme con el nombre, se llama Cuidarte para Cuidar Bien. ¿De qué debe estar enterada la persona contratada? Esta página tiene folletos explicativos muchísimo de los derechos de las personas cuidadoras. Y es porque también se enfoca mucho en que una persona que cuida a un adulto mayor tiene que estar bien de salud, tiene que procurar cuidarse bien para justamente poder hacer todas esas labores, porque es muy desgastante. Sí. Y yo sé que las personas que cuidan a un adulto mayor o una persona enferma sabrán de lo que les estoy hablando, o los familiares que hemos estado cerca de personas cuidadoras sabemos de lo que se está hablando en este momento. Esta página del IMAS, ustedes pueden buscarla en Google, realmente es bastante interactiva y explicativa y les va a decir también paso a paso los derechos que tienen, el tema de las vacaciones, el tema de las jornadas, el tema del salario, pero igual yo siempre les digo a las personas cuidadoras, asesórense, también pueden acudir a la Defensa Pública, al Ministerio de Trabajo. La Defensa Pública ofrece abogados gratuitos en materia de derecho laboral. Eso también es una herramienta importante para echar mano. Ahora usted decía que es cierto, muchas familias dicen, bueno, tal vez tal hermana no trabaja, es ama de casa, puede encargarse de mamá o papá o el adulto mayor, ¿verdad? ¿Hasta dónde están obligados legalmente los hermanos a aportarle también económicamente a este familiar, por más hijo o por más sobrino que sea? Aportarle económicamente, y también qué derechos tendría esta persona por más familiar que sea. Vamos a ver, cuando hay una persona, un hijo que está cuidando a esa persona adulta mayor y tiene todas las cargas encima, es decir, desde la económica hasta el tema del cuido, perfectamente puede solicitar una pensión alimentaria en favor de su papá o su mamá. Incluso puede abrir un proceso de salvaguarda, que se estaba hablando hace unos minutos atrás en la revista, y pedirle pensión alimentaria a todos los hermanos. He visto casos incluso que uno de los hermanas, siendo ama de casa, que uno pensaría, bueno, pero no recibe salario, se le ha impuesto pensión alimentaria, aún así sean 40.000 colones, 20.000 colones, claro, pero un juez ha dicho, usted tiene que ayudar a su papá, aunque sea con 20.000, 40.000, y entre todos ayudan y le dan pues una pensión alimentaria a la persona cuidadora. También. Que puede ser un familiar, para que justamente pueda hacerle frente a los gastos. Licenciada María Marta Salazar, muchísimas gracias. Son puntos importantísimos. A veces pensamos que es nada más soplar y hacer botellas, ¿verdad? Pero realmente hay un trasfondo que hay que tomar en cuenta para evitar también problemas y evitar poner en riesgo al adulto mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos verla pronto por aquí nuevamente. Son las